y entonces Dios lo está haciendo de nuevo. Entonces, dentro de los renuevos de Dios, hermanos, yo quiero que ustedes puedan entender que entramos también nosotros, porque Dios quiere hacer nuevas nuestras vidas. Y si hablamos, aquí hay un lugar aquí adelante, y creo que hay otro ahí atrás. En lo que hablamos de renuevos, hermanos, mire, la palabra renuevo es una palabra hebrea. Y cuando se habla de un renuevo, el renuevo, hermanos, es ya sea el botón que se le vea a la planta como para salir una flor, o cuando se está reverdeciendo. Quiero que usted pueda entender que uno en esta vida se desgasta. Y al desgastarse en esta vida, uno se envejece. Para que me entiendan mejor, ¿no? Pero no que usted vaya a decir, oiga, yo tengo 20 años y ya me estoy envejeciendo. Entonces, mire, a lo que me estoy refiriendo es de que uno tiene desgastes en la vida. Y a eso Dios le llama que hay que hacerlo de nuevo. Hay que renovarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno se desgasta, para que me lo entiendan mejor, se lo voy a decir así, uno ve mal la vida. Pasa que puede estarse amargando. Pasa que vive nada más enojada o enojado, molesta a la persona. Entonces a eso le podríamos llamar un desgaste o un envejecer. Entonces nosotros necesitamos que Dios ponga su mano en nosotros y nos renueve. Cuando alguien, mire, esto es así de sencillo. Cuando usted estrena ropa, ¿siente bonito? Yo me acuerdo cuando yo era niño, hermano, si me traía zapatos nuevos, pantalón nuevo y camisa nueva, a cada rato quería andarme tallando los zapatos y les caía polvo. Porque como eran nuevos, entonces uno lo que es nuevo no quiere que se le eche a perder. Entonces así es Dios con nosotros. Dios sabe que Él nos dio una vida nueva. Entonces Él espera que nosotros nos alegremos en esa nueva vida, que nos gocemos, que tengamos alegría, que vivamos contentos en esa vida. Entonces por eso es que cuando uno viene a Cristo, la vida de uno cambia. Fíjese qué importante es eso. Cuando uno viene a Cristo y le entrega a uno su vida a Cristo, la vida de uno cambia. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Mire, eso es lo que Dios hace, renovar. Nueva criatura es, las cosas viejas, dice, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces por eso es que entrar al cristianismo no hay que tomarlo como entrar a una religión. Si a usted le preguntan de qué religión usted es, yo no soy de ninguna religión. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo el ejemplo de Cristo. Eso es lo que somos cristianos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Empezamos una vida nueva. Fíjese que yo me acuerdo, hermanos, que tenía 17, 18 años y parecía que tenía 100. Sí, así me sentía. Yo no sé cómo algunos jóvenes hoy en día se sientan, ¿verdad? Si se sienten como de 80 o de 70, ¿verdad? Y tal vez tienen 18, ¿verdad? O 20 o 22. Y yo digo, pero... Y usted no me deje mentir, ¿pasa eso o no pasa? Sí. Sí pasa. ¿Y sabe por qué? Porque uno no está entendiendo la vida. Y el no entender la vida no nos permite disfrutarla. Muchos creen que disfrutar la vida es andar de parrandero, hermano, andar de borrachos y toda la cosa y de viciosos. Eso no es disfrutar la vida, eso es arruinar la vida. Disfrutar la vida es cuando la entendemos. Y cuando la entendemos, entonces empezamos a decir, qué bonita es la vida, qué hermosa es la vida, yo quiero vivir más. Pero el asunto es ese, que podamos entender cómo es que Dios renueva las vidas. Por eso el tema de hoy es los renuevos de Dios. Mire, los renuevos de Dios. Quiere decir que aquí vamos a ver quiénes fueron renovados por Dios y cómo Dios hizo para renovarlos. Usted va a decir, ¿será que Dios tiene que causarme unos problemas para que yo lo busque? Y usted, si Dios no le causa problemas, usted no se acerca a Dios. Si usted no tiene problemas, no se acerca a Dios. No, hombre, usted va a decir, ¿para qué quiero yo la iglesia? Si estoy bien, va a decir. Así dicen muchos. Mire, yo tuve un amigo que era jefe de pandillas en Estados Unidos, pero era buenísimo para trabajar. Nos tocaba trabajar en el mismo taller y trabajaba muy bonito.
pero yo siempre estaba hablando de Dios. Y me decía, ya vienes, hermano, chale. Me decía, quítate, hermano, no vengas para acá. No, ahí voy, le decía yo, y quiero que oigas la palabra. Y me decía, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de tu religión para cambiar, yo estoy bien así como estoy. No, no estás bien, le decía. Ya no me drogo, me decía, ya ni refresco tomo, mira, pura agua porque me voy a casar y voy a estar bien. Sí, cuéntame eso en un mes, le decía yo. En un mes cuéntame si sigues igual. Al mes faltó a trabajar porque se había emborrachado, se había drogado, bueno, feo. Entonces ya después le decía yo, a ver, cuéntame, ¿qué te dije la otra vez? Ah, quítate, no me digas nada. Me decía, no, ¿verdad que sí pasó? Sí, hombre, pero ya no me molestes. Y tú ya después un día él me dijo, hermano, quiero que tal día traigas ropa para cambiarte aquí, quiero ir contigo a la iglesia. Mire qué bonito. Gloria a Dios. ¿Por qué pasa eso que alguien quiere venir a la iglesia con nosotros? Mire, por cierto, no le dimos la bienvenida. La hermana, se me olvida el nombre de la hermana, pero usted no es, ¿verdad?, de Monterrey, es de aquí de Morelos, ¿verdad? Hermana Fabio. Dios tiene que permitir que algo nos pase, que una piedrita nos apriete en el zapato y sintamos que necesitamos de Dios. Y entonces cuando empezamos a sentir eso y el deseo de que queremos ayuda, entonces es cuando nosotros decimos, Dios, solo tú me puedes ayudar. Eso fue lo que a mí me pasó en Estados Unidos. Empecé a buscar una iglesia porque dije, solamente ahí voy a cambiar, solamente ahí voy a encontrar lo que yo necesito. Entonces, mire, Dios cambió mi vida. Y qué hermoso, hermano. Dije, esto sí es vida, decía yo, mire, y lo sigo diciendo, esto sí es vida. Como decía un artista, la pura vida. Sí, esta es la pura vida, es la verdadera vida. Tener a Cristo. ¿Tenemos a Cristo? Amén. Tenemos todo, ¿sí o no? No tenemos a Cristo, no tenemos nada. Amén. Bueno, entonces mire, me voy a introducir en los renuevos para que usted vaya dándose cuenta. Ahí dice, y aconteció, número 7:8. Y aconteció, dice, que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Por eso le decía que renovar es reverdecer. Cuando uno tiene vida, nueva vida, uno está reverdeciendo. Se está, ¿cómo dijimos que era el tema? Se está uno renovando. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, son renuevos, y arrojado renuevos, y producido almendras. Usted ha visto que corte una vara de nueces y guárdenla en su casa a ver si se reverdece, a ver si da fruto. No, esto fue un milagro que Dios hizo. Porque Dios le pidió a Israel, a todos los de las casas paternas, dice la Biblia, que cortaran una vara cada quien y la llevaran al templo. Y la vara que reverdeciera y diera frutos, a esa tribu era la que Dios iba a escoger para que estuvieran en su templo, ministrando en su templo. Entonces fíjense que cuando Moisés va al templo, la única vara que había reverdecido era la de Aarón. Y había dado renuevos y había dado fruto. Es un milagro, pero eso nos está demostrando también, la vara representa autoridad. Entonces, como los pueblos que estaban ahí reunidos no querían reconocer autoridad, entonces Dios dijo, la vara quien reverdezca, ese es el que me va a servir, es el que va a ser la autoridad que voy a poner sobre ustedes. Entonces el pueblo entendió que Dios había escogido a Aarón. Entonces tenían que respetar la autoridad de él, obedecerlo y hacer lo que les dijera. Entonces, mire, quiere decir que esto representa reconocer autoridad, respetar autoridad y obedecer autoridad, pero también representa la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjese qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Cristo es la vara de Dios que reverdeció, que dio renuevos, que resucitó. Eso representa también la vara, que echó renuevos, porque Jesús es el renuevo de Dios. Entonces, ahora, pasando a lo que es los renuevos, miren, número 17:10 dice, y Jehová dijo a Moisés,
vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Quiere decir que quien no reconociera lo que Dios había hecho y al que Dios había puesto, dice que iba a recibir muerte. Mire qué importante es eso. Quiere decir que el no reconocer autoridad trae muerte a nuestras vidas. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos que cuando Dios hace algo hay que respetarlo. Cuando Dios hace algo hay que obedecerlo. Entonces mire, pero hablando de los renuevos, Dios está hablando de un hombre que también le está renovando su autoridad, que era Aarón, y lo estaba poniendo al frente del pueblo. Entonces Dios no pone a alguien que no tenga autoridad, tiene que tener autoridad. Fíjese que haciendo énfasis un poquito en esto también habla de las casas paternas. Hablaba que los padres debían de tener autoridad en su hogar. Por eso que la vara tenía que entregar una cabeza de hogar. Quiere decir, y la Biblia dice que el hombre que no sepa gobernar su casa no puede servirle a Dios. Mire qué importante. Quiere decir que todo hombre debe tener gobierno, poder de gobierno en su casa. Y la familia debe de tener un poder dentro de su casa donde dice que cría a sus hijos bajo sujeción y obediencia, dice. Mire, quiere decir que esto va a dar a conocer que Dios nos está escogiendo. Y debe dar a conocer también de que el hombre es el que gobierna en la casa, no la mujer. La mujer le ayuda, pero no es la que lo manda a él, ni que la que está tomando su autoridad, no, tampoco. La mujer debe aprender a reconocer autoridad de parte de Dios. Entonces, mire, qué importante es que nosotros entendamos esto. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, nuestra vida no puede aceptar cambios. Y los cambios son importantes. Es importante, hermanos, que nuestra vida tenga cambios. Si nuestra vida no tiene cambios, por eso es que hay personas que dejan el cristianismo, abandonan el cristianismo, porque no viven cambios en sus vidas. Y entonces quieren probar el pecado otra vez, quieren volver al mundo de pecado, quieren seguir haciendo las cosas que hacían antes. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros debemos decirle: Señor, renuévanos de día en día. Que cada día entendamos que estás haciendo algo nuevo en nosotros, que algo está cambiando en nosotros, porque si no cambia nada, entonces sí, ya nos amolamos, hermanos. Sí, porque entonces diríamos: híjole, nos estamos envejeciendo sin que hayan cambios. Entonces cuando los cambios llegan, uno se rejuvenece. Y es hermoso entender que hay un rejuvenecimiento, porque hay nuevas fuerzas de parte de Dios, hay paz, hay gozo, hay alegría. Entonces cuando alguien no acepta el cambio que Dios hace y no le pide los cambios a Dios de renovación, entonces vuelve al pecado, vuelve a sus actitudes donde hablaba palabras fuertes, blasfemias, groserías. Se vuelve a fumar, a tomar, se vuelve a ser una persona de mundo, que no tiene temor de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos temor de Dios, entonces nosotros empezamos Dios no tiene que tratar con nosotros, porque estamos entendiendo que Él está trayendo renuevos a nuestra vida. ¿Alguien de ustedes ha tenido plantas en su casa? ¿Se ha fijado qué bonito es cuando una planta se le echa abono y empieza a echar renuevos? Las ramitas verdes bien tiernitas y un color verde vivo que uno dice: ¡ah, qué bonito! Se está renovando mi arbolito. Y los que más lo demuestran son los árboles de limón, de naranja, de mandarina. Bueno, esos los cítricos lo demuestran más. Entonces, mire, yo quiero que usted pueda entender eso. Es bonito que uno cada día se dé cuenta que está tomando vida. Si uno no está tomando vida nueva, entonces Dios va a tener que traer un trato a la vida de uno. Y que uno diga: Señor, vas a tratar conmigo otra vez, porque ya me estoy envejeciendo, hasta concha me está saliendo como que fuera callo. Mire qué tremendo. Mire, así de fácil dice la Biblia, la naturaleza misma nos enseña. ¿Se ha fijado que cuando nuestro cuerpo tiene parte de piel que la está desechando, se forman los callos?
¿Y qué son los callos? Piel vieja, piel muerta, que en lugar de ayudarnos nos causa dolor y estorba. Entonces, para que no haya eso, hay que cortar esa carne muerta. Fíjese, ya le decir esos cueros, ¿verdad? Pero hay que cortar eso para que el cuerpo se renueve. Entonces, mire, en la Biblia hay una preparación de la tierra. Fíjese que hasta la tierra se tiene que renovar para que pueda echar renuevos. Entonces, mire, en Salmo 65, verso 10 dice: haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Fíjese el trabajo que Dios hace, cómo Dios hace que nosotros somos del polvo de la tierra, fuimos hechos. Y entonces, como fuimos hechos del polvo de la tierra, debemos de saber preparar nuestra tierra. La tierra que se cultiva, ¿se ha fijado que hay que estarla moviendo todas las veces que se le va a sembrar? Y hay que removerla y hay que echarle abonos para que pueda dar renuevos. Entonces la tierra cobra vida cuando se le pone abonos. Entonces así nuestra vida, hermanos, hay que prepararla para que reciba lo que Dios tiene para nosotros, para que nos renovemos. Entonces, mire, la forma de prepararla dice que se empapen sus surcos, dice, de agua. Haces descender sus canales, dice, aguas sobre canales, y ablandas con lluvias. Quiere decir que a veces nos endurecemos. ¿Se ha fijado que la tierra del campo se endurece y se aprieta? Cuando un árbol ya no da fruto y ya no echa flores, ya no echa renuevos, es que ya no se está alimentando. Es que su tierra se ha endurecido. Y entonces, para que pueda tener alimentación, hay que removerle la tierra. Para que tenga una tierra blanda que acepte el agua, que acepte los abonos que la alimentan. Entonces podríamos decir que en nuestra vida Dios tiene que traer un mover en nuestra vida para que nosotros podamos aceptar lo que Él derrama sobre nosotros. Entonces eso es lo que habla este versículo. Fíjese que qué tremendo, ¿verdad? Que usted diga: ya no recibe este árbol nada, la tierra se aprieta, se comprime y no deja pasar ni el agua. Mire qué terrible. Pero cuando la tierra está blanda, absorbe lo que se le da. Entonces podríamos decir que hay tierra nueva, hay forma de echar renuevos. Entonces nosotros tenemos que ser renuevos de Dios. Entonces mire, cuando hablamos de renuevos de Dios, los tratos para ser renuevos de Dios, Dios tiene tratos para que seamos renuevos de Dios. Entonces mire, aquí vamos a ver personajes con los que Dios trató de una manera pero fuerte, que usted diga, podrá ser. Mire, hermanos, hace muchos años, cuando la estación todavía no vivía cambios, gracias a Dios la estación ha ido viviendo cambios, le quedó la fama, que la gente hasta nomás decían la estación, ay no, dice, ahí no entro yo, ni los taxistas quieren entrar hasta el día de hoy. Algunos no quieren entrar, otros sí entran, porque están viendo que en la colonia hay cambios. Entonces mire, es tremendo llegar a una situación donde podríamos decir que no tengamos tratos para vivir cambios. Dios ya trató con esta tierra de la estación, muy fuerte. Muy fuerte. Aquí era terrible la situación años atrás. Y ahora ya tiene calles, ya hay alumbrado, ya hay los servicios. Ya los días domingos usted ve la colonia llena de gente que no es de la colonia. Y como somos de aquí, conocemos a los que son de aquí, ¿va? Y vemos un montón de gente comiendo carnitas, comiendo barbacoa, hermano, comiendo tacos de ojo y bueno, de alguna forma, pero hay gente que viene de otros lados porque han llegado cambios al lugar. Ya hay más hijos de Dios en la colonia, ¿verdad? Entonces Dios ha traído cambios porque Dios ha tratado con la colonia. Entonces ahora mire, es necesario que Dios hayan tratos de Dios para que la vida del ser humano se renueve. Yo no sé cómo Dios esté tratando con usted y tal vez usted no lo ha entendido. Si ya lo entendió, qué bueno, porque este tema vino hoy donde usted puede decir, Señor, yo quiero que renueves mi vida.
que me des lo que me hace falta, que cambies mi vida, Señor, que hagas milagros grandes. Entonces, en los tratos de Dios, mire cómo son los tratos de Dios. Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor. Dice, mire qué tremendo. A Nabucodonosor lo llama su siervo, hermanos. ¿Usted sabe quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey de Babilonia, pagano, malvado, idólatra, terrible. Pero ahora Dios lo llama su siervo. ¿Cómo eran algunos de ustedes? ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Malvados? ¿Idólatras? Usted va a decir, es que yo no fui católico. No. Sí, aunque no haya sido católico, era idólatra. Éramos terribles. Entonces, pero a Nabucodonosor Dios lo llama, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos, dice, del rey de Babilonia, que ahora es Irak, hermano. Siervo mío, dice, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Oiga, cómo es Dios de grande, ¿verdad? Pero mire lo que Dios dijo. Pero como Nabucodonosor se envejeció y se sintió bien poderoso, se sintió el que gobernaba sobre toda la tierra, que tenía un poder grandísimo que Dios le había dado, pero se olvidó de Dios, se olvidó de su poder, se olvidó de cómo Dios había cambiado todo para dárselo a él. Entonces, ahora mire lo que pasa. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, que mi consejo sea grato. Por fin, pon fin, dice, a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, dice. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Y mire cómo dice el verso 30. El rey Nabucodonosor reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? No honró a Dios con lo que dijo. Se dio la gloria a él, se dio el poder él. Yo he logrado todo esto. ¿Cómo dice usted cuando trabaja y gana bien? Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho grandes cosas, gano muy bien, no diezmo porque yo me lo gané, no me lo dio Dios, ¿verdad? Así dice. ¿No dice así? Fíjense que hay hombres que cuando trabajan y tienen un buen carro para trabajar, dice, denle gracias a ese carrito, porque si no fuera por ese carrito, miren, no tendrían todo lo que tenemos. Se ponen a honrar las cosas inanimadas en lugar de honrar a Dios. Entonces aquí es donde llegamos al punto. El rey Nabucodonosor empezó a darse porras él. Bravo yo, y más bravo yo. En lugar de decir, gloria a Dios, porque gracias a él he logrado todo esto. No dijo eso, sino que dijo, para la gloria de mi majestad he logrado todo esto. Mire, y mire lo que pasa, verso 31. Y aún dice, estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Oye, hermano, qué tremendo es eso, que a uno le digan, lo que tienes te lo vamos a quitar. Pero ¿y por qué? Si me lo he ganado. No, yo le pregunto a usted, ¿todo lo que usted tiene es suyo? ¿Se lo ha ganado usted? ¿Sabe usted que nada tenemos por nosotros mismos? Todo lo que tenemos es porque Dios es bueno. Amén. Porque Dios nos ayuda, porque Dios nos bendice, hace que nos rindan las cosas, hace que se multipliquen las cosas. Un día les contaba que en la mañana recogí 5 huevos y en la tarde otros 5. Dije, ay, Dios me está bendiciendo con mis gallinas, dije yo. Amén. 5 huevos y son 5 gallinas. Dije, ¿cómo que 5 en la mañana y 5 en la tarde? Digo, ahí está la bendición. Uno puede ver, aunque sea pequeño, pero uno ve la bendición. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ojos para ver lo que Él está haciendo. Cómo nos bendice, cómo nos ayuda, cómo nos favorece. Y que nosotros digamos, ¿ya vieron? Si yo no hubiera hecho eso, miren, no tendríamos nada. No, eso es echarse una maldición encima, porque no reconocer a Dios. Entonces, ¿qué le dijeron? Rey, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Ay, hermano.
Esto está como aquella mujer que su marido ya la dejó. Ay, Señor. O está por dejarme, va a decir. ¿Y qué voy a hacer si se va este ingrato? ¿Y qué empieza a pensar la mujer? A saber si no tendrá una querida por ahí, por eso ya a mí ni caso me hace. Sí. Y usted va a decir, Señor, ¿y tú le estás permitiendo que haga eso? Sí. Es pecado, pero le voy a dar su tunda a él, pero solamente así me vas a buscar. Mire, hermano, que usted diga, el decir que Dios lo permite no quiere decir que es su perfecta voluntad. Dios da un permiso, pero va a tratar con ambos. Y entonces ahí es donde el ser humano dice, qué dura es la vida, qué cosas nos llegan. Así es como aprendemos que hay que buscar de Dios y que hay que ser agradecidos. Bueno, eso, el reino te será quitado. Eso no es mucho todavía. Bueno, sí era mucho, ¿verdad? Porque quitarle el reino a alguien que es rey es quitarle todo el poder y toda la riqueza. Y no solo eso, mire. Daniel 4, 24 y 25, mire cómo dice. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, ¿qué dice? Tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Oiga, si usted diga, hermano, Señor, me has dado dominio, me has dado lo que tú has querido, pero permíteme que no se me olvide que tú lo estás haciendo y que yo no me aleje de ti por todas las bendiciones y los favores que estoy recibiendo. Mire, el hermano llegó a la iglesia y ya le dio carro nuevo el Señor. Y dice, ay, desde que empecé a ir a la iglesia me está yendo bien. Y al rato dice, ¿ya vieron todo lo que he logrado? Pum, le quita el carro el Señor. Y no solo eso, empieza a tratar con su vida. Por eso es que yo le puse los renuevos de Dios. Porque en los renuevos, Dios para renovar trata con los que renueva. A Nabucodonosor lo llamó su siervo, y a este se le olvidó que era un impiazo terrible, un hombre tremendo, y Dios le dio poder, lo hizo grande, y se le olvidó quién lo hizo grande. Entonces Dios dijo, ya te envejeciste, traigo un trato para hacerte nuevo. ¿Cómo dijeron? Pongan a este güey. Ah, no, ¿sí dijeron o no? ¿No dijeron pongan a este güey a comer con los animales? ¿Así dijeron o no? Ah, no. ¿Cómo dijeron? A ver. Esta es la interpretación del rey y la sentencia, oiga eso, del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán. Mire, hermano, ese sí fue animal. Cuando un ser humano se olvida de Dios, ¿qué es? Es un animal. Se convierte en un animal. Es salvaje, despiadado, malo. Golpea a su mujer. Yo digo esto porque aquí no hay de esos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que el día que le pegue a su mujer le damos camorra a todos. A ver cómo le va. Que te echarán, dice, de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán. ¿Cómo a qué? Como a los bueyes le dijeron. Mire. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que no lo da. Dice, y que lo da a quien Él quiere. Si Dios te da algo, dale gracias, siéntete agradecido, hasta dile, ¿quién soy yo, Señor, para que me favorezcas tanto? ¿Quién soy yo, Señor? Mire, hermano, ¿se acuerda usted que un hombre que dijo así, ¿quién soy yo? ¿Quién fue el que dijo así? ¿Ah? David fue el que dijo eso.
A ver, ¿quién fue el que dijo así? ¿Quién soy yo? ¿No se acuerdan? Lo puedo poner a leer la Biblia, hermano. Nadie me contestó. No, no fue David. ¿No se acuerda que Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Sí se acuerda o no? Sí. ¿Quién soy yo? Porque Dios lo había escogido, hermano, para liberar a su pueblo. Entonces esto es algo que usted debe de entender. Cuando usted empiece a hacer lo que Dios le manda, usted va a decir, ¿quién soy yo, Señor? Para que me uses y que le hable a la gente cosas que le están pasando. Y que yo no sé nada, pero tú me estás haciendo hablar. ¿Quién soy yo, Señor? Para que tú me uses para decirle a la persona lo que le está pasando. Mire, cómo es de grande Dios, hermanos. Y cuando le digo esto, no se sienta mal, sino al contrario. Siéntase afortunada, afortunado, porque es que Dios me va a renovar. Amén. Por eso me está dando ahorita un poquito duro para que entienda que Él es el Todopoderoso y que yo nada más soy el instrumento que Él va a usar, pero que lo va a hacer nuevo porque Él no usa cosas viejas. Amén. Él lo que usa es nuevo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, entonces aquí, mire lo que mandaron a Nabucodonosor, un rey, a vivir como animal. Le salió pelo como animal, le salieron pezuñas como animal, comió como animal, vivió como animal. Qué tremendo, hermanos. Hasta la mente tenía entorpecida. Entonces Dios viene, renueva su mente. ¿No dice la Biblia, renovaos en el poder de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿No lo dice así la Biblia? Entonces cuando nuestra mente se renueva, empezamos a entender la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permite que nos pasen cosas buenas y también malas? ¿Por qué Dios lo permite? Entonces, ahora mire, déjenme seguir. La administración que Dios da para renovar. Mire cómo dice que con lluvia del cielo serás bañado, le dijeron, ¿verdad? ¿Y sabe lo que significa esa lluvia del cielo? Mire, Deuteronomio 32:2, mire lo que significa esa lluvia del cielo. Caiga como la lluvia mi enseñanza, dice Dios, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Quiere decir que Dios le dio una sentencia al rey Nabucodonosor, hermanos, donde iba a estar recibiendo su palabra por 7 años, sus ministraciones por 7 años para renovarlo. Que cuando él reaccionara, que la regó, que actuó mal, que se olvidó de quien lo había puesto como su siervo, entonces Dios lo iba a renovar. Por eso fue que Dios le llamó mi siervo Nabucodonosor. ¿Cómo sentiría usted que Dios diga mi sierva Itzel? Usted decir, ay Señor, me siento muy grande que me digas tu sierva. No, hombre, es bonito, porque sierva es alguien que le sirve a Dios. Mire, que Dios le diga eso, usted, ay, qué bonito que usted le diga. ¿Cómo te llamas, hermano? Yo, Josué. Josué. Que Dios diga, mi siervo Josué. Ay, diga Josué, ay, qué bonito me llamó Dios. Dice que yo soy su siervo. Mire, hermano. Es como antes de que fueran las elecciones, Dios me habló. Y me dijo, fulana tal va a ser la gobernadora y fulano tal va a volver a ser el presidente municipal. Y yo les dije, hermanos, no les voy a decir nada ahorita, voy a esperar si este sueño vino de Dios. Y sí vino de Dios porque los dos ganaron. Pero yo veía que al presidente municipal le daban una hoja donde le decían, esta es la orden para que prohíbas los cultos en los hogares, las reuniones en los hogares. Entonces yo decía, y empieza la persecución para el pueblo cristiano, decía yo en el sueño. Y mire, hermano, hoy está cumplido. ¿Y usted sabía que mucha palabra de Dios ya está cumplida? Amén. Por eso es que nosotros decimos que ya llegamos al fin. Mire, las leyes que se están aprobando cada día son muy distorsionadas. La iglesia debe de someterse a sus gobernantes siempre y cuando sus gobernantes obedezcan las leyes de Dios.
Pero si sus gobernantes están dictando leyes distorsionadas porque ya tienen una mente loca y trastornada, donde están aprobando que los homosexuales puedan tener la adopción de niños, como que ellos desempeñen el papel de padres o de madres, eso es una distorsión terrible y loca, hermano. Pero ¿sabe qué? Son las leyes que el anticristo está dictando, porque el anticristo ya está en el mundo. Nada más que todavía no ha tomado el poder del todo, pero dice la Biblia que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Quiere decir que el anticristo ya está en acción. Entonces aquí es donde nosotros ahora lo que estamos diciendo es, muchas cosas ya están cumplidas, porque el tiempo del Señor ya se llegó. El Señor no tarda en venir por su iglesia y llevársela de esta tierra. Entonces aquí van a caer juicios más duros de lo que ahorita hay. Van a haber terremotos, hermanos. Va a haber un terremoto donde dice la Biblia que la tercera parte de la tierra va a desaparecer. Mire qué terrible. Pero antes de que eso venga, nosotros ya no vamos a estar aquí. Si aprendemos a ser siervas y siervos de Dios, que obedecemos y reconocemos la autoridad de Dios. Amén. Entonces aquí está diciendo cómo Nabucodonosor fue tratado para que Dios lo renovara. Y al renovarlo, entonces Dios lo vuelve a amar su siervo. Entonces mire, aquí, bueno, creo que me voy a regresar. Aquí es donde entró la renovación de Nabucodonosor. Entonces, ¿sabe qué dijo Nabucodonosor cuando entró la renovación en él? Ahora, dijo, conviene que yo, Nabucodonosor, dijo, testifique las obras y maravillas que el Altísimo Dios hace, dijo. Y entonces él empieza a contar cómo Dios trató con él. Y empieza a decir que hasta que él reconoció que Dios es el que tiene el poder en el reino de los cielos y en la tierra, dijo, fue cuando su razón le fue devuelta y le fue devuelto su reino. Otra vez le devolvieron todo lo que le habían quitado. Entonces miren, hermanos, cuando Dios trata con uno puede ser que Dios le quita todo a uno porque eso lo está echando a perder a uno. Y entonces dice Dios, cuando yo trate contigo y te renueve y te llame de nuevo mi siervo, mi sierva, entonces yo te voy a devolver todo y hasta más te voy a dar. Mire qué bonito. Bueno, ese es el siervo de Dios, Nabucodonosor. Ahora es el renuevo de Dios. Nabucodonosor es el renuevo de Dios. Ahora mire, otro renuevo. Jacob. El renuevo en Jacob. ¿Sabe usted que por qué se llamaba Jacob? Porque le gustaba hacer negocios chuecos. Le gustaba engañar. Le gustaba robar. Le gustaba hacer cosas turbias. Hizo un negocio con su hermano, donde su hermano lo agarró y bien tonto su hermano, ¿no? Vio que la comida que Jacob había preparado estaba rica y le dijo, te doy mi primogenitura si me das un plato de esa comida. Y el otro, bien aprovechado, dijo, venga para acá la primogenitura y ahí está tu plato de comida. Y el otro va a decir, me engañaste, tú me lo pediste. Y pues se le ha aprovechado. Por eso era Jacob, porque actuaba de una forma que no era correcta. Su nombre Jacob significa usurpador. Y que hacía cosas desagradables ante Dios. Entonces mire, Génesis 32, 23 dice, los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo. Y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Ahora mire lo que sigue diciendo. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices, porque Jacob entendió que no estaba luchando con cualquier hombre, estaba luchando con Dios. Entonces le dice, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Dijo, a este hay que cambiarle el nombre, porque a este le gusta la bendición. Él busca cómo obtener la bendición, pero el problema es de que el nombre que trae está contaminado y va a seguir afectando en todo lo que logre. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres
y has prevalecido. Esa palabra prevalecido significa y has vencido. Entonces, mire, hermano, aquí está la traducción abajo. Israel, significa el que lucha con Dios o reina con Dios. Le quitaron el nombre Jacob. Por eso le preguntó, ¿cómo te llamas, Jacob? Ay, qué nombrecito trae este. Es como que si usted le preguntó, ¿cómo se llama? Dice, Guadalupe. Ay, su nombre está tremendo. Hay que cancelar ese nombre, la actividad de ese nombre. Va a seguir con el nombre, pero ya sin el poder de la actividad. Porque es malo. ¿Cómo te llamas? Yo voy a decir, mi nombre tal. Híjole, no, tu nombre tiene un mal significado. Hay gente que, hermanos, les tenemos que decir, si puedes cambiarte el nombre, ve y cámbiatelo. Porque ese nombre está terrible. Hay unos que se llaman Lucifer. ¿Qué cabeza de sus padres? ¿Se imagina? Lucifer le pusieron a su hijo. No crea que estoy bromeando. Me tocó ir a recoger la cartilla de hermanos militar y por ahí gritan, Lucifer, presente, gritó. Ay, qué nombrecito todos ahí, qué bárbaro. ¿Se imagina? El nombre lo estaba maldiciendo. Hay gente, hermanos, que a veces fracasa siempre en la vida y le va muy mal porque el nombre tiene un efecto que le está trayendo maldiciones. Entonces Jacob le gustaba la bendición, pero el nombre lo estaba afectando. Entonces Dios le dijo, te voy a cambiar el nombre, porque eres un hombre que luchaste con Dios y venciste. Ya tu nombre ya no va a ser Jacob, va a ser Israel. Quiere decir que ahí le dieron el renuevo, lo transformaron, le dieron una vida nueva, hermanos. Eso es lo que hace el Señor cuando venimos a Él, nos da una vida nueva. Nos quita los efectos de lo malo en nuestra vida y pone efectos del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros vivamos bendecidos. ¿Sí me oyó? Amén. Bueno, entonces mire, Jacob es otro renuevo de Dios, al cual Dios transforma, le cambia el nombre y le cambia todo, hermano. Entonces ahora le empieza a ser muy bendecido y muy prosperado, porque Dios luchó con Dios por la bendición. Entonces quiere decir que hay que luchar por la bendición para vivir siempre bendecidos, pero pidiendo a Dios que ya seamos renuevos de Dios para que la bendición haga un efecto grande en nosotros. Bueno, otro como Dios renueva a David. Usted va a decir, hermano, ¿quién era David? La Biblia lo llama el dulce cantor. El hombre que era, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Y cayó en pecado. Y al caer en pecado, hermanos, también comete un homicidio. Entonces aquí viene un trato de Dios a él, porque cuando uno se envejece espiritualmente es porque está pecando. Y hay un desgaste terrible en la vida de uno, porque la vida de uno progresa y prospera cuando Dios nos está bendiciendo. Entonces mire lo que dice aquí Salmo 51:2. David reconoce su pecado, y al reconocer su pecado le dice esto a Dios: lávame por completo de mi maldad, dice, y límpiame de mi pecado, le dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, dice. Miren, hermanos, el que el pecado esté siempre delante de uno es una maldición. Por eso es que hay muchos que tienen esta creencia tonta que dicen, cuidado y te paras con el pie izquierdo, porque si te paras con el pie izquierdo ese día te va a ir mal todo el día. Y hasta se sacaron el invento de que mate, no te cases ni te embarques, ¿verdad? Porque tienen supersticiones también. Supersticiones de que las maldiciones le llegan porque hicieron algo mal. Pero mire, yo le voy a decir a usted, si uno comete pecado, sí, el pecado va a empezar a estar delante de uno, en todo lo que uno haga. Y entonces es donde uno no progresa. Es donde uno no ve días felices, días bendecidos. Y entonces es ahí donde las personas empiezan con las supersticiones. Deberías de ir a hacer que te hagan una limpia, le dice. Deberías de ir a que te lean las cartas.
deberías de ir a ver a un señor que yo conozco, a una señora, vieras qué efectivo es, le dicen, y lo mandan con el diablo, hermano, y le empieza a decir, tráigame tierra del panteón, pero tiene que ir a las 12 de la noche, y en día de Halloween, le dice, ay, peor se le pone la cosa, ¿verdad? Si le dice que en Halloween, ay, no, si es el día en que los muertos todos salen del panteón, dice, vienen a echarse su pulque a la tierra. No, hombre, es una mentira. Pero como está el engaño de eso, ¿verdad? De que los muertos vienen en esa temporada, la gente lo cree. Y los que están trabajando son los demonios. Entonces la persona empieza a caer más en maldición porque ahora está pactando con el diablo. Ahora le está entregando su alma a la brujería, a la hechicería, a la santería, al espiritismo. Entonces ahí donde la gente cae en más desgracia, en maldiciones más fuertes. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que David entendió que el pecado, él no progresaba, ya no le iba bien, porque el pecado nomás amanecía, ya estaba delante de él. ¿Y se acuerda usted lo que le dijo Dios a Caín? ¿Por qué le dijo qué? ¿Sí se acuerda qué le dijo? A ver, ayúdeme. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Hermanos, hoy ni la estrellita se van a ganar. Le dijo que dónde estaba su hermano. Y después le sigue diciendo, ¿qué has hecho? Porque su sangre de él aclama. Pero le vuelve a decir algo más, ¿no? Porque se afligió, porque estaba afligido. Y le dice que si hiciere mal, el pecado está a la puerta, le dijo. Fíjese dónde le dijo que estaba el pecado. En la puerta está el pecado para esperarte y para destruirte, le dice, si haces el mal. Y si haces el bien, le dice, no tienes que enaltecerte. Mire qué tremendo, hermano. Le está diciendo que no se ensoberbece, si hace el bien, pues que le dé la gloria a Dios, de ahí que empiece bien. Entonces aquí es donde David empieza, lávame por completo de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí, está diciendo David. Contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera, dice, que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Fíjense, entendió David que había pecado, que ese pecado no se iba a ir, que iba a estar ahí presente, estorbándolo siempre, y no lo iba a dejar renovar su vida, no le iba a permitir ser feliz. Mire, hermano, si uno comete un pecado, lo mejor es confesárselo a Dios y pedir perdón, porque si no pide perdón, el pecado va a estar acechando desde temprano en su vida. Entonces esto es lo que lo que David le está diciendo a Dios y Dios a David. Entonces ahora miren, el Salmo 51:10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, y renueva. Mire lo que le está diciendo, le está pidiendo los renuevos, porque él quería ser un renuevo de Dios. Y renueva, le dice, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que puede pasar si alguien peca y no se arrepiente. Dios puede quitarle el espíritu. Qué tremendo, ¿eh? Y lo puede echar de su presencia. Quiere decir que mientras tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios, aprovechémosla. Yo le digo, Dios está aquí, hermano. Amén. Dígale, Señor, perdóname. Señor, dame un espíritu recto, renueva un espíritu recto dentro de mí. Límpiame de mi pecado, para que yo sea un renuevo en tu presencia. David estaba pidiendo ser un renuevo delante de Dios, porque a los renuevos Dios los bendice, los pone junto a los ríos, para que se sigan renovando. Eso junto a los ríos quiere decir que siga teniendo una administración constante del Espíritu Santo. Y que la palabra le esté llegando constantemente como una gran bendición a su vida. Mire qué importante ser un renuevo de Dios. David era el siervo de Dios. Fíjese, Nabucodonosor era siervo de Dios. Jacob era siervo de Dios, pero después era Israel, ¿verdad? Siervo de Dios también. David
también fue nombrado siervo de Dios. ¿Por qué? Porque se renovó en Dios. Cuando nos renovamos en Dios, Dios nos da el título de siervos, de siervas, porque vamos a empezar a hacer lo que Él nos manda. Bueno, ahora mire, 2 Samuel 3:18. Ahora pues, hacedlo porque el Señor ha hablado, dice, acerca de David, diciendo: por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. ¿Cómo lo llama aquí? Le dice: por mano de mi siervo David voy a hacer esto. Voy a liberar a mi pueblo. Mire, los voy a liberar de los filisteos y los voy a liberar de sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted tiene enemigos, ¿quién lo va a liberar de sus enemigos? Dios. Cuando usted vive situaciones difíciles, ¿quién lo va a ayudar en sus situaciones difíciles? Dios. Porque usted ya es su siervo renovado por Dios. Ya no hace lo que usted quiere, sino que hace lo que Dios le manda. Los siervos renuevo hacen lo que Dios les manda. Amén. Amén. Primer libro de Samuel 4, verso 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Pero mire lo que está diciendo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será, ¿para qué será? Para hermosura y gloria, dice. ¿Para qué lo va a renovar Dios a usted? Para que vean la hermosura de Dios en su vida y para que vean la gloria de Dios en usted. Y dice, y el fruto de la tierra será para grandeza, dice, y honra a los sobrevivientes de Israel. Quiere decir, hermanos, que ya cuando nosotros veamos lo que Dios nos está dando, grandeza, poder, riqueza, dice aquí la Biblia, que es para los sobrevivientes de la tierra. Entonces, si nosotros estamos en esta tierra, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y si nos va bien, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos hemos hecho renuevos de Dios. Mire qué importante. Renuevos de Dios. Ahí quiero que usted entienda qué es ser un renuevo de Dios. Decíamos al principio que un renuevo es lo que da un árbol reverdeciendo. Eso es renuevo. Dice, qué bonitos renuevos. ¿Qué más es un renuevo? Cuando empieza a echar la flor, un botón, eso es un renuevo. ¿Qué más es un renuevo? Cuando da fruto. Quiere decir que cuando Dios trabaja nuestras vidas, habla a nuestro corazón, nosotros empezamos a ser renovados por Dios, nuestra vida cambia. Y Dios quiere que sus vidas cambien. Usted no viene aquí por religiosos, sino que vienen porque saben que aquí hace cosas maravillosas, Dios, cosas grandes, nos libera, nos sana y pone lo que necesitamos. Nosotros necesitamos cada día renovación de Dios. Que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestros caminos, que renovemos nuestra vida y aprendamos a presentarnos delante de Dios. Amén. ¿Quiere ponerse de pie hoy? Yo ya terminé. Y decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú renueves mi vida. Yo quiero que tú renueves mi corazón. Ahí donde está, dígale a Dios, yo no quiero ser una persona amargada. Yo no quiero ser una persona emproblemada. Yo no quiero ser una persona que siempre se viva quejando de la vida. Yo quiero ser una hija tuya, un hijo tuyo, Señor, agradecido por todo lo que tú haces por mí. Agradecido por todos tus favores y por todas tus misericordias. Yo quiero ser un renuevo tuyo, Señor. Dígale. Yo quiero ser un renuevo tuyo. Yo quiero que tú, Señor, me des vida nueva todos los días. Dame vida nueva, Señor. Que mi vida cambie. Que mi vida sea diferente. Que yo disfrute, Señor, el estar en tus caminos.
Que yo disfrute oír tu palabra. Que yo disfrute tus milagros, Señor. Y pueda sentir y entender cuando tú haces algo nuevo. Hoy Dios está haciendo cosas nuevas en ustedes. Hoy Dios está manifestando su poder en sus vidas. Hoy Dios está liberando a algunos de esas cargas que los han agobiado, de ese cansancio que han traído por mucho tiempo, que ya les cansó la vida que han llevado. Dios quiere hoy hacer milagros en tu vida, donde te empieces a renovar y empieces a entender la nueva vida que Dios nos ofrece cuando nos acercamos a Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que hagas milagros.